Reciba a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, mi más fraterno saludo y el amor de Dios para sus vidas, sus familias y todos los que los rodean. Para el día de hoy hemos preparado una reflexión titulada Mensaje Divino e Inicio de la Iglesia. Está basado en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Es un capítulo que tiene 47 versículos. Por razones de tiempo no podemos leerlo todo, por lo que sugiero que que busquen en su Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles y se ubiquen en el segundo capítulo. Imagino que tendrán que hacerlo después de la reflexión. Mensaje divino e inicio de la Iglesia. La era cristiana tiene su inicio en Cristo. El cristianismo tiene su fundamento en Cristo. El personaje central de la historia humana es Cristo. Tanto así que hoy decimos, para referir eventos históricos, antes de Cristo o después de Cristo. Cristo es el centro del mensaje que predicó Pedro, mientras los judíos y piadosos de gran parte del mundo conocido celebraban la festividad de Pentecostés. Habían pasado solo 40 días desde la celebración del Día de la Expiación y ya se estaba gestando un proyecto divino que perdura hasta nuestros días, cuyo personaje central es Cristo. Me refiero a la Iglesia. El tema de hoy nos ubica en esa festividad judía. Nos permite observar la manifestación poderosa de Dios, la ministración del Espíritu Santo, escribiendo una nueva ley en los corazones de los oyentes. Nos ilustra cómo tuvo inicio la Iglesia de Cristo y cómo fueron transformadas las vidas de los piadosos que recordaban a Moisés en el Sinaí como portador de la ley para el pueblo judío. Los acontecimientos del día del Pentecostés, la investidura del Espíritu Santo, la proclamación poderosa del mensaje de Dios en labios del apóstol Pedro, la respuesta sincera de los oyentes, marcan el inicio del cristianismo en su expresión comunitaria, es decir, la Iglesia. El capítulo de referencia, Hechos 2, para el tema, nos habla sobre la universalidad del mensaje divino, sobre el profetismo del mensaje y de la transformación de vida que produce en quienes lo internalizan en su ser. Analicemos cada uno de los aspectos. Primero, el mensaje de Dios tiene alcance universal. Los versículos comprendidos para este tópico son del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Los sorprendió el Espíritu Santo. Estaban en ese lugar, según el texto relata, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos. Y todos ellos testificaban escuchar el mensaje que Pedro predicaba en su propio idioma. Vamos a ver cómo comentamos estos textos. El Dios de Israel es también el Dios de todo el mundo. Aproximadamente hacía 2000 años que Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y parentela y se dirigiera a lo que sería la tierra prometida, la cual fluía leche y miel. Muchos eventos en esa historia. Y en un punto observamos el origen del pueblo de Israel. Más tarde se identificaría como el pueblo de Dios, pueblo que por mandato divino sería monoteísta, es decir, adoraría única y exclusivamente al Dios que se les había revelado. Las gentes o gentiles o demás habitantes de la tierra a la deriva del politeísmo, del panteísmo, del esoterismo, en fin, en un sinsentido de lo verdaderamente divino. Transcurre la historia y llegamos a lo que conocemos como el día de Pentecostés. Muchos judíos estaban diseminados en tierras lejanas por diversas circunstancias
y de alguna manera habían influido con sus creencias en culturas ajenas a la judía. Y es precisamente en Pentecostés que Dios se revela poderosamente a todos los turistas, piadosos de diversas culturas, idiomas y creencias. Escucharon el mensaje divino en su propio idioma y entendieron el contenido del mensaje y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y comenzaron a conocer, como corresponde, al Dios de los judíos, al Dios de todo el mundo, al Creador del universo, al Creador del ser humano. En el Pentecostés, el mensaje de Dios se hace universal. Más tarde llegaría a todas partes en el mundo entero, tanto así que en este momento, a través de la palabra que escuchamos, asentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, por lo que glorificamos su nombre. Segundo aspecto. El mensaje de Dios tiene fundamentos proféticos. El fundamento de este tópico son los versos 14 al 41. Al analizar la estructura del mensaje de Pedro, sale a relucir el valor profético del mismo. Pedro hizo toda una interpretación de lo que estaba escrito en el libro de Joel y en el libro de los Salmos, haciendo la aplicación correspondiente a los eventos de los últimos 2 meses en Jerusalén y para brindar la debida comprensión del mensaje profético. Observamos en el texto prodigios y señales. En la profecía de Joel se explica la venida del Espíritu Santo para ministrar la vida a los seguidores de Cristo, de la iglesia. Prodigios y señales de diversa naturaleza sorprendería a mucha gente y los acercaría a Dios. En suma, Dios se estaba revelando a piadosos y a todo el mundo para mostrarse solícito, dispuesto a perdonar las intransigencias de su creación y brindar el más cálido amor que jamás ser humano había experimentado hasta ese entonces. El texto también expresa la crucifixión y resurrección de Jesús. David, antes que Joel, tuvo la visión de que el Señor de señores y Rey de reyes tendría que morir en manos de pecadores con anuencia de su pueblo. Pero su cuerpo no quedaría en el sepulcro. Su resurrección también fue visualizada por David. El Señor se levantaría del sepulcro conforme a la voluntad del Padre para cumplir los fines redentores a favor de la humanidad. El texto revela también la exaltación de Jesús. Las condiciones en las que el Hijo de Dios murió revelan que fue objeto de burla, de insulto al Creador, al mismo Señor. Sin embargo, muy a pesar de los criterios humanos, Dios levantó a su Hijo y lo exaltó hasta lo sumo, otorgándole un lugar privilegiado de comunión con el Padre y desde el cual intercedería por sus detractores y por cada ser humano a fin de obtener la salvación. Claro está, hay que responder positiva y decididamente a su llamado. En el texto observamos también arrepentimiento y perdón, versos 36 al 41. Voy a leer parte del texto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El discurso de Pedro fue tan poderoso que caló en el corazón de los oyentes y se compungieron en grado extremo, tanto así que debieron reaccionar para preguntarle qué debían hacer para ser liberados del tormento de la culpa por su transgresión contra Jesús de Nazaret. Pedro fue categórico en su respuesta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tercer aspecto de la reflexión de hoy. El mensaje de Dios es transformación de vida. Versos 42 al 47. 3,000 personas de diferentes partes del mundo atendieron la indicación de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí inicia la vida y misión de la iglesia, que perdura hasta el presente y se proyecta hasta el final de la historia humana, para continuar en la eternidad por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero ese inicio marca la estrategia a seguir por los seguidores de Cristo. Tenían que sobrevivir al acoso religioso, adaptarse a la modalidad de vida que a partir de ese momento tenían que llevar a la práctica como comunidad redimida. Veamos qué estrategia de sobrevivencia y testimonial aplicaron los cristianos. Discipulado y comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde el inicio querían ser como Jesús, decidieron encarnar su vida, comenzaron a perseverar en la doctrina apostólica. Nada ni nadie los detuvo. Señales y prodigios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Investidos del poder de lo alto, estaban capacitados para hacer señales y prodigios del pueblo y la humanidad, sanidades y otros eventos. Testimonio comunitario, versos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El perfil de vidas transformadas por Jesús se muestra en estos versos. Configuraron una comunidad de creyentes, se convirtieron en solidarios, mantuvieron la práctica de la adoración cotidiana, compartían entre ellos el alimento, se convirtieron en personas sencillas, con corazones rebosantes de alabanza y de identificación con el pueblo. Podríamos llamarle a este estilo de vivir calidad de vida, vida plena. Inicio cuantitativo. Verso 47, la primera parte. Lo que sigue es un crecimiento cuantitativo indetenible. A través de los siglos, vamos por el 21 ya, el cristianismo sigue avanzando. Dios sigue proveyendo su gracia, su amor, redención a todo aquel que está dispuesto al arrepentimiento y perdón. Y esta ruta histórica solo se detendrá cuando Cristo regrese otra vez para llevar a su iglesia a vivir en la presencia del Padre por los siglos de los siglos. Amén. Dice el texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Intégrate, amigo mío, a una iglesia. Conclusiones. Primera, resumamos la exposición. 3 aspectos fundamentales en el capítulo. Número 1, el mensaje de Dios tiene alcance universal, versos 1 al 13. Número 2, el mensaje de Dios tiene fundamentos proféticos, versos 14 al 41. Número 3, el mensaje de Dios es transformación de vida, versos 42 al 47. Segunda conclusión, el propósito general del mensaje divino es liberar al ser creado, al ser humano, de sus pecados y transformar su vida y disfrutar la plenitud divina. Tercera conclusión, la calidad de vida del cristiano es ética, moral, social, espiritual, transformadora, testimonial. La calidad de vida del cristiano está diseñada por Dios. No debemos vivir alejados de dicha bendición. Cuarta conclusión, los invito a experimentar tal dimensión de vida. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, suplico una bendición especial para cada uno de los amigos y hermanos que están escuchando esta reflexión. Conforme a sus necesidades,
perentorias conforme a la urgencia, oh Dios, de lo que su corazón les indica. Bendícelos conforme a las riquezas de tu gracia. Sobre todo, Padre, intégralos a una iglesia para que perseveren en el discipulado, conozcan a Cristo, conozcan a Dios, disfruten el Espíritu Santo y vivan como corresponde a auténticos hijos de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.